Hola, el día de hoy vamos a trabajar unas preguntas relacionadas con el tema de la Constitución de 1991. Vamos a mirar entonces. La primera nos dice: la Constitución Política de 1991 ha sido catalogada como una de las más progresistas de todo el continente. Entre los muchos aspectos relevantes que introduce esta nueva Carta Constitucional podemos destacar: 1. La ampliación de los derechos. Esto, con respecto a la de 1886, determina entonces que ahora, por lo menos en teoría, todos los ciudadanos por igual pueden disfrutar de los mismos derechos. 2. La reforma del sistema judicial, con la creación, por ejemplo, de instituciones como la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura. 3. Formalmente se pasa de un modelo de democracia representativa a otro de democracia participativa, garantizado este último modelo por mecanismos de participación popular, mecanismos como el voto, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el referendo y similares. 4. El reconocimiento de la condición multiétnica y pluricultural. También esto relacionado con el reconocimiento de derechos a grupos sociales, en este caso particular a grupos indígenas y a grupos afrodescendientes. 5. La libertad de cultos y creencias religiosas. La pregunta nos dice: el cambio del modelo democrático representativo al modelo participativo implica que a. El pueblo no solo elige a sus representantes, sino que además se compromete, a través de los mecanismos de participación popular, a ejercer control político y a proponer iniciativas legislativas. B. El pueblo prescinde de sus representantes con el fin de profundizar y ampliar los procesos democráticos, de tal manera que en adelante le corresponde crear las leyes y velar por su cumplimiento a través de los mecanismos apropiados. C. Puesto que en una democracia el poder tiene como fundamento la soberanía del pueblo, las decisiones mayoritarias estarán por encima de cualquier ley o institución del Estado, lo que se ha denominado el estado de opinión. D. Se crean necesariamente dos polos de poder: el primero, radicado en los representantes elegidos por el pueblo, y el segundo, arraigado en el pueblo mismo, de tal modo que entre ambos siempre se da una oposición que puede eventualmente conducir a la ingobernabilidad. ¿Qué debemos tener entonces en cuenta en esta pregunta? Nos hablan del modelo democrático representativo y del modelo participativo. ¿Qué diferencia encontramos entonces entre uno y otro modelo? En el primer caso, en el modelo representativo, los ciudadanos o la participación de los ciudadanos está limitada a la elección de funcionarios que van a representar sus intereses ante el poder político, ya sea el poder legislativo o el poder ejecutivo. Además de eso, no hay ninguna otra posibilidad de que los ciudadanos puedan intervenir en la toma de decisiones, por ejemplo, decisiones políticas que los podrían llegar a afectar. Por su parte, el modelo participativo, ¿qué implica? Que además de esos representantes, de la existencia de esos representantes, los ciudadanos tienen formas también de intervenir de manera directa en la toma de decisiones políticas. Entonces, el cambio del modelo representativo al modelo participativo, ¿qué implica? Como nos dice acá la opción A, implica que el pueblo no solo elige a sus representantes, sino que además se compromete a través de los mecanismos de participación a ejercer
control político y a proponer iniciativas legislativas. Ahora, ¿qué es esto del control político? Básicamente que los ciudadanos que le entregan el poder a un grupo de representantes, también por medio de mecanismos como la revocatoria del mandato, por ejemplo, puedan quitar de los cargos a esos funcionarios a los que les han asignado pues esa misión de representar a la ciudadanía. Y lo que nos dicen acá de proponer iniciativas legislativas es que los ciudadanos también se pueden organizar y proponer proyectos de ley que luego, si cumplen pues con una serie de requisitos, pueden llegar a tramitarse como si los hubieran propuesto los miembros del Congreso y convertirse en nuevas leyes. Entonces, no solamente asignar poder, sino controlar ese poder y proponer nuevas leyes como forma o como parte de ese modelo participativo. Miremos la la siguiente pregunta. En la Constitución hay un artículo donde está la jurisdicción especial indígena. Esta consiste en que las autoridades indígenas pueden aplicar sus propias leyes en sus territorios y que estas decisiones deben ser respetadas por los tribunales del país. Acerca de este asunto hay opiniones divididas. Algunos dicen que esto es como tener dos constituciones y se presta para cometer arbitrariedades, pero alguien que conozca la Constitución les puede decir que a. Esas normas solo se pueden aplicar si no van en contra de la Carta Política. B. Es la primera vez que una Constitución tiene en cuenta estas tradiciones. C. A la sociedad no la afecta lo que suceda en comunidades pequeñas y aisladas. D. En Colombia, cada comunidad étnica tiene su propio código de normas. ¿Qué tenemos entonces en esta pregunta? Nos mencionan la jurisdicción especial indígena. ¿Eso qué quiere decir? Dentro de los resguardos que se reglamentaron mediante la Constitución de 1991, se determinó entonces que dentro de esos territorios las comunidades indígenas pueden obrar según sus características culturales y, digamos, operar desde el punto de vista del gobierno, de quiénes los van a gobernar, durante cuánto tiempo, cuáles van a ser las normas que tienen dentro de esos territorios y cómo van a sancionar a los que no cumplan esas normas. Es decir, se les asigna dentro de esos territorios esa autonomía, pero esa misma autonomía está regulada o restringida por la ley general del país, que en este caso es pues la Constitución de 1991. Lo que se dice entonces es que los territorios indígenas, la jurisdicción especial indígena tiene autonomía dentro de sus territorios, mientras, como nos dice acá la opción A, mientras no vayan esas determinaciones en contra de la Constitución de 1991. Por ejemplo, supongamos que dentro de un territorio indígena, dentro de uno de estos resguardos, se propone que el castigo para determinado delito cometido en ese territorio sea la pena de muerte. En ese caso, a pesar de que las comunidades indígenas tienen autonomía dentro de sus territorios, este tipo de castigos no se pueden aplicar. ¿Por qué? Porque explícitamente en la Constitución de 1991, en el artículo 11, dice que el derecho a la vida es inviolable y que no habrá pena de muerte. Entonces, tener eso en cuenta. A pesar de que existe autonomía, esa autonomía está restringida o regulada por lo que dice la Constitución de 1991.
Entonces en esta pregunta la respuesta sería la A. La siguiente pregunta nos dice: en su artículo 7, nuestra Constitución Política establece que el Estado está en la obligación de defender la diversidad étnica y cultural del país. Por esta razón, en Colombia hay leyes que protegen a las minorías étnicas en los distintos aspectos de la vida cultural, económica y política. En la Constitución de Colombia hay una circunscripción electoral especial para los pueblos indígenas. La razón de esto es: A. La ideología pluralista, que es el fundamento de la Constitución Política de 1991. B. El reconocimiento de que los indígenas no tienen una organización política propia. C. La necesidad de garantizar la presencia de las comunidades en el sistema político. D. El sistema social diferente que tienen las distintas comunidades indígenas. En este caso, ¿de qué nos hablan como un punto importante? Una circunscripción electoral especial. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro del aspecto político en el país se determinan unos lugares específicos para que estas comunidades indígenas tengan participación. En este caso particular podemos hablar, por ejemplo, del Congreso. El Congreso, que está conformado por Senado y Cámara de Representantes, que determina que hay dos lugares específicos dentro del Senado para representantes de las comunidades indígenas, y que dentro de la Cámara de Representantes va a haber un lugar también para este tipo de representantes. Estos lugares solamente pueden ser ocupados por personas que certifiquen su pertenencia a alguno de los, digamos, grupos indígenas que pertenecen pues al territorio colombiano. ¿Por qué se crea entonces esta circunscripción electoral? Si consideramos cómo funcionan, por ejemplo, las campañas electorales, en este caso pues del ejemplo que pusimos de el Congreso, por ejemplo, el tipo de dinámicas que se llevan a cabo en estas campañas y la inversión económica que se debe hacer para las mismas, poner a competir a las comunidades indígenas con el resto de partidos y movimientos políticos los dejaría en desventaja. En este caso, desde el punto de vista pues económico, estas comunidades indígenas no tendrían la misma capacidad económica para competir con el resto de candidatos. Esa sería pues una de las razones por las cuales se determinan 3 lugares específicos para ellos dentro del Congreso. Básicamente lo que quiere decir eso es que se crea esta jurisdicción electoral especial debido a la necesidad de garantizar la presencia de estas comunidades dentro del sistema político. Tener 3 lugares específicos que solamente pueden ocupar representantes de estas comunidades. Entonces la respuesta en esta pregunta sería la C.
La siguiente pregunta nos dice, artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Que Colombia sea un Estado social de derecho significa que a. Existe una constitución escrita, división de poderes y un principio de legalidad vinculante para toda la población. B. Se busca favorecer la igualdad social real mediante el reconocimiento de principios fundamentales. C. Los representantes políticos tienen la obligación de gobernar y legislar para el beneficio de todos los ciudadanos. D. Se garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante las leyes y normas establecidas en la Constitución. ¿Qué podemos ver entonces en esta pregunta? Nos hablan de el Estado social de derecho. Debemos considerar lo siguiente: existen el Estado de derecho y el Estado social de derecho. Una diferencia básica entre estas dos formas de Estado es que en el primero, en el Estado de derecho, el Estado, las instituciones estatales se deben encargar de garantizarle a los ciudadanos sus derechos que tengan que ver con la libertad y con la igualdad. Y en el otro caso, en el Estado social de derecho, además de estos tipos de derechos que se deben garantizar mencionados anteriormente, el Estado debe garantizarle a los ciudadanos que puedan disfrutar de derechos sociales, de derechos económicos y de derechos culturales. Entonces eso, digamos que cubre un espectro más amplio de derechos, el Estado social de derecho. Según esto entonces, que Colombia sea un Estado social de derecho significa que, como dice la opción B, se busca favorecer la igualdad social real mediante el reconocimiento de principios fundamentales. Cuando nos dicen acá igualdad social real, apuntan básicamente a eso, que todos los ciudadanos, sin distinción de raza, de género, de ideología política o cualquier otro tipo de diferencias que puedan existir, puedan disfrutar de los mismos derechos por estar, digamos que por vivir en un Estado social de derecho. Entonces en esta pregunta la respuesta sería la B. Esperamos pues que estas preguntas, que estos ejemplos sean útiles y nos vemos en la próxima. Hasta luego.